Bienvenidos a la emisión número 18 en esta tercera época de nuestras charlas entretenidas, una ventana hacia el interior de la masonería. Son las 21 horas en la capital de la República Mexicana y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Deseamos con mucho afecto que esta puerta de acceso, este puente que construimos, sea de su agrado y principalmente que sea de su utilidad. Querido maestro historiador Alejandro Zavaleta Chávez, te doy la bienvenida y agradezco que nuevamente nos acompañes en nuestras charlas entretenidas. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, maestro Fernando. Un gusto estar con ustedes y con nuestros televidentes o nuestros navegantes de las redes sociales, nuestro teleauditorio. Querido maestro historiador Fernando Navarrete Vega, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestras charlas entretenidas. Al contrario, muchas gracias por la invitación, maestro Rafael, maestro Alejandro. Un gusto compartir micrófono con ustedes y con los internautas. Fernando y Alejandro, tengo una reflexión que comentar con ustedes. Es indudable que estamos viviendo una época de enormes contrastes. Hay cambios profundos, fundamentales en todo. Por supuesto, en ciencia y tecnología, claro, pero también en el terreno de lo social y de lo económico. Y si hablamos del terreno de lo social y de lo económico, por consecuencia, en el terreno de lo político. En ocasiones, los cambios, todos estos cambios a los que me refiero, se producen tan rápido como en aquella vieja canción, ustedes se acordarán, la canción aquella rockera, Alejandro, que dice, la vida parece una tómbola. ¿La recuerdas? Pues de repente, la vida es una tómbola, tómbola. Ándale, esa. Bueno, de repente me siento como una tómbola en que todo gira y todo se revuelve sin sentido, como que no encuentra uno cuál es el piso y cuál es el techo. Es entonces cuando se hace indispensable, en mi opinión, regresar en el tiempo y tratar de descubrir pues, las semillas que produjeron estos frutos, para bien o para mal. Y como dice el clásico, tenemos que recurrir a la historia para entender el presente y pues intentar construir un futuro mejor. Por favor, Fernando Navarrete y Alejandro Zavaleta, ustedes que son historiadores, profesionales en la historia, ayúdenme a entender lo que hoy está ocurriendo. ¿Qué pasa en mi país? Maestro Fernando, por favor. Híjole, bien complicado lo que ocurre. Yo creo que sí es una época de cambios fundamentales, sobre todo porque pues tuvimos gobiernos que duraron muchísimo tiempo en el poder y actualmente se dio un cambio muy importante, muy difícil, que está costando mucho trabajo asentar, comprender también de alguna manera, y todos somos partícipes de este suceso. Tal vez eso nos ha agarrado un poquito pues, desprevenidos o sin saber realmente qué hacer. De pronto, ¿qué ocurre? Finalmente el tiempo es el que nos va a permitir apreciar todos estos cambios que se están suscitando y darles un cauce para pues, llegar a buen puerto. Ahora, los chavos, la gente muy joven, de pronto dice, pues todo esto es nuevo. Pero los que ya llevamos, y ustedes son de los chavos, yo soy de los que, a los que me voy a referir, los que ya llevamos mucho tiempo pedaleando este planeta, pues vemos que las cosas se repiten a veces cíclicamente, por supuesto con ciertas diferencias, pero hay ciclos que se producen. Y es lo que me hace pensar cómo regresar a la historia. Por eso es que pues les pido auxilio. Alejandro, ¿tú cómo ves el México moderno, el México de hoy, de 2021? ¿Podríamos considerar lo que se gestó con la 4T o desde el siglo XVIII, del siglo XIX? Bueno, para explicar lo que está sucediendo hoy, tenemos que entender, a mi modo de ver, primero una cosa que es incontrovertible, sin importar a qué tendencia política nos adscribamos cada uno y sin importar nuestras ideologías, la historia nos enseña algo importantísimo, nos enseña que el devenir, que es básicamente lo que estudia la historia, el tiempo en movimiento en un espacio y con sujetos determinados, para entenderlo, para entender este presente, se construye todos los días. Y no es algo que construyan los figurones políticos y los grandes personajes, es algo que construimos todos nosotros, todos juntos, en las pequeñas acciones.
Y entonces, básicamente, lo que estamos viviendo hoy es resultado de una acumulación de hechos, es una acumulación de procesos, sobre todo, que es interesantísimo entender, porque solamente entendiendo esos procesos dilatados que yo remontaría por lo menos al inicio de la vida independiente de nuestro país, porque las luchas ideológicas entre diferentes partidos se dan desde el inicio de la vida independiente de nuestro país, 1821, y las raíces de esas luchas vienen de más atrás todavía. Son problemas que no se han terminado de arreglar, son problemas que no se han conjurado y que todavía nos dan bastantes dolores de cabeza. O sea, según esto que dices, Alejandro, no sé si lo entendí bien, estaríamos pensando que obviamente pues cuando nació la criatura, nació sus enfermedades, ¿no? Aunque hayan sido en embrión, pero pues ahí empezaron. Pero probablemente entonces, por lo que decías, deberíamos de empezar por analizar pues, momentos previos. México, bueno, pues ya era la famosa, el reino, los reinos o los países de Mesoamérica, con toda la indigenidad y con todas las naciones que existían en nuestro territorio. Pero es evidente que la situación que vivimos ahora se gesta efectivamente con la intervención española en nuestro país. Pero las situaciones políticas que modificaron el mapa geográfico, el mapa político en Europa, pues empezaron, bueno, toda la vida, pero yo creo que en finales del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, es cuando realmente podemos encontrar las verdaderas semillas. La Nueva España iba todo muy bien porque estaban los reyes católicos, los reyes de España, los famosos Borbones, estaban gobernando y entonces le iban pasando siglo tras siglo, muy padre, ¿no? Pero de pronto hay una convulsión en Europa, que es de la que hablamos, más o menos siglo XVIII, la mitad del siglo XVIII, y ahí aparece un personaje con el que en alguna ocasión platiqué con Fernando Navarrete, de los precursores de la independencia, de los que verdaderamente dieron como la idea germinal, la verdadera semilla. Y ahí hay un personaje que te gusta mucho, Fernando. Platícanos, Sí, por favor, algo de ese claro personaje. que sí. Sí, bueno, para empezar, el siglo XVIII es un siglo fundamental, que es un siglo de cambios. Hay una guerra de sucesión desde el principio para encontrar un nuevo monarca después de que Carlos II muere y quien va a ocupar el cargo de el trono español va a ser un francés, Philippe d'Anjou, o Felipe V, que va a impulsar una serie de reformas, las denominadas reformas borbónicas, que van a ser muy tímidas en esa primera mitad del siglo XVIII y en realidad van a surgir con fuerza con el que es considerado el mejor rey que tuvo España, que es Carlos III. El mejor para los españoles, pero un auténtico tirano para nosotros los novohispanos en esa época. Y aquí hay algo muy importante, que el criollo, el novohispano, de alguna manera llevaba una vida que le permitía ocupar cargos, tomar decisiones importantes, pero a raíz del establecimiento de las reformas borbónicas ocurre algo muy curioso. Llega el visitador José de Gálvez a impulsar esas reformas y con la ayuda, con la anuencia del virrey en ese entonces, que es el Marqués de Croix, se establecen. Y además, el visitador José de Gálvez trae a muchos españoles porque Carlos III considera que la mejor forma de modernizar España, la Nueva España, de obtener recursos, porque en este momento es cuando realmente a la Nueva España se le puede denominar una colonia. Entonces, se moderniza, se empiezan a crear impuestos y se desplaza de los puestos clave y de la toma de decisiones a los criollos. Son peninsulares que vienen a ocupar esos cargos y eso obviamente va a causar mucha molestia, mucha incomodidad en los criollos que se ven desplazados por estos españoles. Y podemos decir que en este momento se está cultivando la semilla de la inconformidad, que además se va a incrementar esto porque pues, años después surge la guerra de independencia de las 13 colonias, ya a fines del siglo XVIII viene la Revolución Francesa, época de cambios, y es precisamente, sobre todo en los primeros años de la segunda mitad del siglo XVIII, en 1760, cuando nace Francisco Primo de Verdad y Ramos, pues al ser un hombre ilustrado, pues va a tener todo este concepto de la búsqueda, más adelante a principios ya del siglo XIX,
de la autonomía por parte de la Nueva España. Estos criollos a los que te refieres, Fernando, yo podría sentir como que ya se está descubriendo en el sentimiento de los criollos de sentirse desplazados una especie como de germen de una pertenencia al nuevo territorio, es decir, por supuesto, ellos los peninsulares y nosotros los de la Nueva España. Todavía obviamente no existe el sentido de patria y de México y de nada de eso, no de existe, nacionalismo, pero claro. como que ya había una cierta personalidad, podría yo llamarle. ¿Tú cómo lo ves, Alex? De hecho, sí, los criollos se sintieron desplazados desde el principio. Los criollos en esencia eran españoles, eran hijos de españoles. Entonces, si yo soy hijo de español, pues me siento español. Y si toda mi familia ha sido de rancio abolengo español, pero a mí me tocó nacer en la Nueva España, o en el Reino del Perú, o en alguna otra posesión de los territorios americanos pertenecientes al Imperio Español, ya por ese solo hecho era relegado a segundos términos. Criollo era un término un tanto despectivo. Ellos se sentían españoles, pero eran relegados legalmente a un segundo término. Claro, durante el reinado de los Habsburgo, que es la dinastía anterior a los Borbón, había una organización administrativa que permitió que estos criollos, a pesar de que legalmente no pudieran tener no pudieran acceder legalmente a puestos de poder, la administración era bastante caótica, la de los Habsburgo, y permitió que estos criollos fueran accediendo poco a poco a esos lugares de poder y al control de la administración y a ciertos niveles también de poder económico. Lo que decía ahorita el maestro Fernando es que con el arribo de Carlos III a la corona española y con el embate de las reformas borbónicas, lo que sucede es que España lo que intenta hacer es convertir a la Nueva España, en este caso, en una verdadera colonia, porque en realidad la Nueva España y todos los reinos americanos no eran legalmente colonias, eran reinos asociados. Funcionaban como reinos asociados, claro, con cierta desigualdad y jaloneo. Los españoles siempre quisieron que funcionáramos como colonia, los criollos americanos siempre se defendieron y poco a poco lograron puestos importantes. Cuando llegan las reformas borbónicas, lo que sucede es que estos puestos se acotan y el gobierno español, los peninsulares. Se congeló tu imagen. Ya. Se apagó tu sonido, Alex. Se apagó tu micrófono, Alex. Alex, no estoy escuchando. Tu voz se apagó, Alex. Finalmente es lo que Fernando. Se fue tu audio. ¿Se fue mi audio? Se fue tu audio durante ¿Dónde me quedé? Un minuto más o menos. Correcto. Bueno, pues nada más repito entonces. Nos quedamos en el jaloneo ese que había de los peninsulares y los nacidos aquí en nuestro país. Bueno, pues este jaloneo finalmente se vio, tuvo un momento decisivo justamente en lo que decía el maestro Fernando, que son las reformas borbónicas. El Imperio Español lo que quiere es recuperar el poder completo y sacar mucho dinero de las colonias. Ellos nos consideran colonia, aunque en esencia, decía yo, oficialmente éramos reinos asociados. Y finalmente esto, lo que tú decías ahorita, Rafa, es que genera un malestar importante en esta clase social que son los criollos, que ya comienzan a generar un sentimiento nacionalista. Dicen, si no me consideran español, entonces, ¿qué soy? ¿Soy indígena? Bueno, no, tampoco soy indígena. Tampoco soy esclavo negro. ¿Qué soy? Bueno, pues soy americano. Ellos comienzan pensando que son americanos y denominándose a sí mismos americanos. Y después, con un epíteto más específico del lugar donde habían nacido o donde vivían. Yo soy americano limeño porque nací en el Perú. Yo soy americano guatemalteco. Yo soy americano rioplatense. Yo soy americano mexicano. Y así es como comienzan estos sentimientos de nacionalismo, que poco a poco y con las ideas ilustradas que se van generando durante el siglo XVIII, que ya mencionó el maestro Fernando, la ilustración en Francia,
la primera manifestación política de la Ilustración, que es la revolución de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, en donde se demuestra que las ideas de la Ilustración son posibles llevar a la práctica, que se puede construir un gobierno republicano en donde no haya un monarca y donde la soberanía radique en el pueblo. Después la Revolución Francesa, en donde ya no solamente obligan al rey, como sucedió en Inglaterra 100 años antes, a gobernar con un parlamento, sino lo capturan y lo asesinan y establecen un régimen de terror que después se le salió de control. Todo esto estaba en el ambiente. Yo quisiera aprovechar para decir que justamente en el marco de las reformas borbónicas, Rafa, es cuando llegan a la Nueva España los primeros masones, las primeras logias masónicas, de las que se tiene noticia. Vienen justamente con todos estos funcionarios públicos que trae José de Gálvez con el virrey de la Croix, y comienzan pues a establecerse aquí en México y comienzan a abrir logias masónicas y a trabajar la masonería de rito escocés. Estamos hablando más o menos de 1700 a la mitad, ¿no? 1760 aproximadamente. Por ahí así, que es justamente cuando el maestro Fernando Navarrete nos platicaba que nace este personaje que para él es importantísimo. Él ha contenido una serie de experiencias dentro de su profesión de historiador, una serie de experiencias emocionales y emotivas muy importantes con el personaje de Francisco Primo de Verdad. Desafortunadamente ahorita algo le pasó a su equipo que se salió de imagen y de sonido, pero bueno, en cuanto él regrese a nuestra reunión, regresamos también al personaje de Navarrete, que es Francisco Primo de Verdad. Pero vámonos un poquito más rápido. Primo de Verdad nace más o menos 1764 y nace pues ya con este movimiento, digamos, ya y en plena discusión sobre pertenencia a la Nueva Hispana, esta criolledad o esta, como le podamos llamar, o peninsularidad o algo por el estilo, una sensación de pertenencia a esta región. Bueno, por cierto que él muere pues al principio de los 1800 y tantos, estamos hablando a 1808, si no me equivoco. Y bueno, a él fue detenido, ya sabes, como preso político, y no sé qué, y de pronto una historia muy rara de que amaneció muerto en su celda. Pues ya sabes lo que ocurre hasta la fecha, ¿no? Que de pronto los presos políticos deciden suicidarse con un calcetín y amanecen ahorcados, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro, harina de otro costal. Se dan costal. Puñaladas en la espalda ellos solos, sí. Y se dan varias además, eso ya es harina de otro costal. Pero si nos situamos entonces con el movimiento al que perteneció Primo de Verdad y otros masones muy importantes, forman un movimiento intelectual, una verdadera corriente de pensamiento que hace la formación ideológica de personajes como Miguel Hidalgo, como Ignacio Allende y todos estos que ya podríamos considerar como oficialmente precursores de la Guerra de Independencia, porque Primo de Verdad pues sí perteneció a ese otro grupo, pero como que todavía no había una idea de independencia, sino era una idea nada más de pues vamos a poner orden allá en España para que ese orden se traduzca aquí a nuestro territorio. Pero ya como que pensando un poquito en tomar decisiones y decir, Fernando VII es el nuestro y no Napoleón, o al revés, me gusta más Napoleón para que sea nuestro rey que los Borbones. Y ahí sí ya empieza la lucha ideológica. Y tú decías, ideas del positivismo. Así muy rápido, Alex, ¿qué es eso del positivismo? No, es autonomismo y la ilustración, Rafa. Esto que tú estás diciendo, estas ideas previas a la independencia, se denominan de manera genérica autonomismo. Yo había comentado que los criollos comienzan a sentirse desplazados, ellos habían adquirido ya ciertos derechos, estaban acostumbrados a cierto nivel de poder, y con las reformas borbónicas, este poder les es arrebatado y ellos lo sienten como una injusticia. Claro. Y como en el ambiente político de la época está muy duro esta idea ilustrada de que la soberanía, es decir, el derecho a gobernar, no reside en el monarca, sino que reside en el pueblo, y es el pueblo quien le otorga esa soberanía al monarca, y es el pueblo quien tiene derecho a colocar a un monarca y a sostenerlo o a retirarle el apoyo.
estas ideas circulaban en el ambiente. Entonces los criollos comienzan a generar estas ideas y a decir, bueno, ¿por qué? Porque si no nos respetan, si no respetan nuestros derechos, si tenemos que esperar a que nos manden un virrey que por lo regular no está bien preparado, no conoce el contexto, viene y le tenemos que enseñar cómo, y cuando ya más o menos agarró la onda, pues lo cambian y entonces otra vez, ¿por qué no nos dejan? Fíjate, es algo muy interesante. ¿Por qué no nos dejan gobernarnos a nosotros mismos sin que nosotros dejemos de pertenecer al Imperio Español? O sea, nosotros no queremos dejar de ser españoles o pertenecer al Imperio Español. Lo que queremos es que nos den la oportunidad de autogobernarnos, de organizarnos solos. Nosotros le seguimos pagando sus impuestos al rey, nosotros seguimos siendo fieles al rey de España, pero nosotros nos autogobernamos. Ese es el principio autonomista, que es Claro. previo a la independencia. Y bueno, ya llegó el maestro Fernando, que yo creo que nos puede reforzar esta idea. Estábamos, querido Fernando, algo pasó con tu equipo y te nos desapareciste. Se me apagó. Estábamos platicando durante tu ausencia, justamente de dejar un poquito pendiente a Primo de Verdad, porque pues es más tu tema que el de nosotros, pero decíamos que Primo de Verdad y todos los personajes que le acompañaron, todos los grandes intelectuales de esa época, fueron la verdadera semilla de lo que después hablaremos como la lucha entre liberales y conservadores. Y yo de Primo de Verdad les confieso, sé que hay una calle ahí a un lado del Palacio Nacional, ahí por la calle de Moneda, que se llama Primo de Verdad. Y luego conozco un señor que está sentado muy elegante en un sillón ahí en una placita en Pino Suárez y República del Salvador. Hay una placita ahí donde están los estacionamientos y allí está un señor sentado así con una gran propiedad. Y hasta lo que sé de Primo de Verdad prácticamente es eso. Entonces, pues afortunadamente tenemos ahorita a alguien experto en la historia de Primo de Verdad, que además Alex y amigos de internautas que nos ven todos los viernes a partir de las 9 de la noche en vivo por Facebook, les voy a comentar. Tengo el gusto enorme de contar con la presencia, la amistad de Fernando Navarrete Vega, que es un historiador, pero que además es responsable de un recinto extraordinariamente bello e importante en nuestra ciudad. Es el Salón de Cabildos que se encuentra en el Palacio de Gobierno de la ciudad. Y el maestro Fernando Navarrete es el responsable de las actividades que se desarrollan allí. Y pues a propósito de ahí, uno de los grandes personajes que aparecen en las pinturas de ese Salón de Cabildos es precisamente Francisco Primo de Verdad. Entonces, así muy rápidamente, mi querido Fernando, ¿quién es ese Francisco Primo de Verdad? Así, muy rápidamente, con su impronta, su influencia que dejó en la gestación de nuestro país. Bien, primero, Rafael, aclaro, yo ya no soy el responsable del Salón de Cabildos, lo fui de 2006 a 2013, actualmente colaboro en el Salón de Cabildos, pero ya con otras funciones. Entiendo. Primo de Verdad es un personaje importantísimo, él nace en Ciénega de Mata en 1760, es un criollo, él va a estudiar primeramente en Guadalajara y posteriormente se va a trasladar a la Ciudad de México, donde va a cursar la carrera de leyes en la Real Universidad de México. Va también a matricularse en el Real Colegio de Abogados y posteriormente va a ingresar a trabajar en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, destacándose sobre todo ya en el año de 1808, cuando se da la invasión de Napoleón a España. Llegan las noticias de la abdicación de Carlos IV, de Fernando VII, la imposición del hermano de Napoleón, José Bonaparte, y el ayuntamiento tiene que tomar una postura en relación a los sucesos que ocurren en España y determinan pues hacer prácticamente lo mismo que se está llevando a cabo en España, que es desconocer a José Bonaparte, reconocer a Fernando VII como legítimo monarca español, buscar la realización de un congreso, llevar a cabo elecciones para elegir autoridades, precisamente buscando recuperar ese lugar que tenían los criollos antes de esta avanzada española que llegó a mediados del siglo XVIII.
y recuperar esos puestos y los cargos importantes para la toma de decisiones. Desafortunadamente, las autoridades peninsulares no vieron con buenos ojos esto y se dio un golpe de Estado destituyendo al virrey José de Iturrigaray y encarcelando a los miembros del ayuntamiento. Es curioso que a los dos personajes que finalmente permanecen en prisión y mueren son precisamente Francisco Primo de Verdad y Ramos, en la cárcel del arzobispado, y un fraile mercedario peruano que iba de camino a España, pero la invasión lo obligó a quedarse aquí, que era radical, que buscaba independencia y que se llamaba Fray... Ay, se me fue ahorita el nombre, Talamantes se apellida. Melchor de Talamantes, Y maestro. estos dos hombres, Melchor de Talamantes, precisamente, son los únicos dos que fallecen en circunstancias muy extrañas, porque todos los demás son liberados después. Incluso Francisco de Azcárate pues va a voltear bandera prácticamente, porque finalmente es de quienes firman el acta de independencia, pero ya fuera de lo que era este movimiento inicial. De hecho, él estaba en contra del movimiento de Hidalgo, y es de los firmantes del Acta de Independencia. Es un proceso complicado el de independencia, que por algunas cuestiones pues no sigue el cauce que le impone Miguel Hidalgo, después José María Morelos y Pavón, y ya la consumación, pues yo considero que es prácticamente una farsa. Así es. Es interesantísimo completamente esto. De acuerdo. Y así como lo plantea el maestro Navarrete, es interesantísimo porque ya nos da como que pie, nos da la maceta en donde se sembró el germen, la semilla de todo el movimiento independentista. Porque de repente, por ejemplo, en la historia que nos enseñan en las escuelas primarias y adelante, pues da la impresión como de que pronto al cura Hidalgo el 15 de septiembre se le ocurrió decir, pues vamos a sacar la Virgen de Guadalupe y aquí empezamos un movimiento, ¿no? Pero pues como todo ocurre en la historia, todo va siendo generado por otros personajes, por otras situaciones, por otras actividades, y todo se va dando en un proceso pues, continuo, sin solución, hasta llegar a nuestros días. Y con esto que platicaban, llegan el pensamiento masónico, porque es indudable, esto no lo podemos negar, y no es historia masónica, sino es historia universal. No podemos negar que todos los grandes movimientos geopolíticos fueron generados por grupos de intelectuales reunidos en logias masónicas en Europa. Estas logias masónicas que se trasladan con sus personajes a nuestro territorio son el nacimiento, el pensamiento pues un poco avanzado para los tiempos. Hablábamos de la Revolución Francesa, de la enciclopedia y todo este movimiento que generó pues grandes sorpresas intelectuales y políticas y culturales, ¿no? Entonces todo esto llega con las logias, pensemos que a mediados del siglo XVIII, 1800 y tantos, y se forman estas comunidades. Las logias masónicas, yo no estaría pensando que era un grupo de intelectuales solamente leyendo libros. Obviamente tenían otro tipo de actividades y personas que se reúnen a pensar generalmente pues tienen que conspirar contra el mal poder. No encuentro más que como que una causa-efecto directa. Personas que se ponen a ver la televisión, pues simplemente se ponen a comer papitas, pero personas que se ponen a discutir, a platicar y a pensar, obviamente tienen que encontrar muchas posibilidades de desarrollo intelectual y de aquí con la gestación de nuevas ideas. Y esto le podríamos llamarle liberales. No sé si entre los peninsulares de los que ustedes hablaban y los criollos, podríamos ya encontrar la diferenciación entre liberales y conservadores. Probablemente, si no está perfectamente marcado esta división, sí sea la semilla, el germen que va dando lugar a que unos quieran cambios y otros no. Y entonces se vayan formando los dos grupos opuestos de los que quieren continuar con el statu quo, con la situación actual, y los que quieren hacer innovaciones tecnológicas, científicas, sociales, políticas, económicas, pero innovaciones al fin. Entonces, sí, ustedes están de acuerdo en que esa sería la semilla de los liberales y los conservadores, porque estamos terminando ya el siglo XVIII y estaríamos situándonos ya a principios del XIX. Entonces, a mí sí me interesaría mucho ver si ustedes creen que esta es una semilla de liberales y conservadores. Si me permites. Por favor. Adelante, maestro.
Por favor. Bien, hay un dato muy curioso. En 1789, que es el año en el que da inicio la Revolución Francesa, llega a la Nueva España designado como virrey un cubano. Es el segundo conde de Revillagigedo. Su padre había sido virrey años atrás. Él desde jovencito, desde niño y joven, estuvo aquí en la corte virreinal de su padre y es considerado el mejor virrey que tuvo la Nueva España. Este hombre fue un adelantado a su época, un auténtico liberal que vino a hacer cambios muy importantes. Y lo curioso es que llega con una corte de cocineros, barberos, peluqueros franceses. El francés era muy mal visto en esa época a raíz del estallamiento de la Revolución Francesa. A Napoleón se le consideraba el mismísimo demonio. Entonces, estos franceses tenían un ambiente muy hostil y se reunían pues entre ellos, y esto motivó que pensaran que era gente que conspiraba. Se dice que probablemente estos fueron masones que llegaron con el virrey, y se especula en el sentido de que el segundo conde de Revillagigedo también era masón, aunque no tenemos documentos que avalen esto. Pero es curioso, ¿no? Que a raíz de la Revolución Francesa, que es un movimiento liberal muy importante, que se contrapone a la sociedad hispana, conservadora, católica, que de alguna manera se hace a un lado, se restringe la participación de estos personajes, que no se les permite que se junten y se tienen que reunir de manera muy discreta, pues aparentemente se podría decir que eran masones. Pero ya estamos hablando de fines del siglo XVIII y que se está dando todo este cambio a raíz de la Revolución Francesa, y yo creo que sí, que es un germen que ya se sembró, una semilla para dar origen a esta pugna y esta búsqueda de nuevos horizontes por parte de liberales y conservadores. Ahí sí ya yo ahí aparece. agregaría. ¿Perdón? Sí, yo ahí agregaría algo que me parece fundamental. Los conceptos de liberalismo y conservadurismo también fueron transformándose a lo largo del periodo del que estamos hablando. El concepto original liberal conservador sí viene obviamente de la Revolución Francesa. Había yo mencionado hace rato esta idea de, digamos, voltear las cosas al revés, lo que llamamos el antiguo régimen, en donde el rey es el soberano, es el que tiene derecho a gobernar, y ese derecho lo recibe de Dios, y como lo recibe de Dios, pues entonces no se equivoca, es infalible como Dios. L'ancien régime. Tal cual. Y además lo hereda a sus hijos, y entonces es un derecho inalienable. Además, esta idea de soberanía, que es el antiguo régimen, que entra en un periodo de crisis en el siglo XVIII, y viene la ruptura del antiguo régimen con la Revolución Francesa, y viene la idea del nuevo régimen. Es el pueblo, lo dije yo hace un ratito, es el pueblo quien tiene la soberanía y se la otorga al monarca. Ahí viene el germen de la pugna inicial entre liberales, quienes piensan que es el pueblo quien tiene ciertos derechos y comienzan a extender esas ideas de derechos, de yo soy igual, todos somos iguales. De repente se piensa que el liberalismo es anticlerical de origen, y no. El liberalismo originalmente decía, si todos somos hijos de Dios, entonces todos somos iguales ante él, y si Dios es el ser supremo, la ley no puede ser diferente, y entonces todos somos iguales ante la ley. Claro, claro. A partir de ahí, y el conservadurismo era lo contrario, era, no, las cosas tienen que mantenerse como antes. Quizás somos iguales, pero yo soy más igual que tú. Exacto. Y ahí comienzan las diferencias. Alejandro y Fernando, fíjense que estamos más o menos a la mitad de nuestro programa, ya se nos fue media hora, y nos han hablado muchos de nuestros amigos internautas. Ya saben que afortunadamente tenemos un grupo de amigos que son muy fieles, nos acompañan todos los viernes a partir de las 9 de la noche en vivo por Facebook, y después de esta charla que tenemos la grabamos, la subimos a nuestra página de charlas entretenidas de YouTube. Pero nos han hablado hoy, les voy a leer rápidamente para no extenderme en los comentarios, porque si no luego les quito la palabra a mis invitados de hoy. Jair Jiménez nos manda saludos. Jair, un abrazo. Rafael Rivera manda saludos y dice él un triple abrazo fraternal. Yo creo que le devolvemos también un triple abrazo fraternal, que es 3 por 3 ya son 9. Jorge Hernández, saludos, venerables hermanos todos.
Ruth Pérez nos manda saludos. Un abrazo, Ruth. Te necesitamos también aquí que nos acompañes. Luis Landini dice, saludos al cacique de Ecatepec, en pie y al orden. Ya sabes que Luis Landini se refiere así a Alejandro Zabaleta, el cacique de Ecatepec. Pues ya tienes Saludos, Luis. Ya tienes ese título ultraconservador, mi querido Alejandro. Guillermo Sopeña nos habla desde la frontera norte de nuestro país, desde Ciudad Juárez. Dice presente, buenas noches. Adolfo Galindo, del otro lado del país, está en Oaxaca y nos manda saludos. Adolfo, te mandamos un abrazo con el cariño que tú mereces. Aurelio Quiroz dice, es muy interesante su tema, gracias por compartir. Nancy Jiménez nos manda saludos. Nancy, un abrazo con todo el respeto y el cariño que tú mereces. Javier Serranos también nos espera todo. Dice, espero que sigan haciendo esta labor de difusión. Pues te agradecemos mucho tu presencia. Bueno, un poquito más adelante los vuelvo a interrumpir, Alejandro y Fernando, para saludar a otros de nuestros amigos internautas. Pero sí, me parece muy inconveniente tomar en consideración las opiniones de ellos. Y entonces estamos entrando, digamos, de lleno ya la existencia plenamente definida de liberales y conservadores. Por supuesto que yo creo, me atrevo a comentar esto, yo creo que pues no son objetos estancos, no son depósitos totalmente separados. Los liberales están en este cajón y los conservadores en esto y de ahí no se mueven. Yo creo que hay un intercambio ideológico como todo ocurre en la humanidad y pues hay los absolutamente liberales, los absolutamente conservadores, los moderados y toda la gama de posibilidades entre unos y otros. Pero aquí estamos ya entonces con la aparición de los movimientos de liberales y de conservadores, pero al interior de las logias masónicas. Yo he escuchado a muchos masones, se los confieso a ustedes y a todos nuestros amigos, que hacen como si fuera una ecuación matemática. Soy masón, es que soy liberal. Inclusive hay quienes dicen, nosotros los liberales vamos a hacer un homenaje a Benito Juárez. Y entonces se presentan en el hemiciclo, le llevan unas florecitas, se ponen muy serios con su traje negro y dicen, pues yo soy liberal. Y saliendo de ahí, pues se van obviamente a la primera comunión de su bebé y a celebrar el matrimonio y todo esto, absolutamente clericales. Entonces, esto a mí me produce muchas confusiones y creo que al público muchas más. Inclusive en los últimos días hemos encontrado que en las conferencias, por ejemplo, la conferencia de la mañana del presidente de la República, se presentó un señor periodista, o alguien que se identificó como periodista, y dijo que él era investigador de la vida nacional y especialmente de la masonería. Y entonces provocó ahí una discusión que produjo una posición, llamemos, no sé si es correcto o me excedo, pero una posición maniquea. Francisco I. Madero no pudo haber sido masón porque era espiritista. Pues esta separación, es decir, no puede ser esto porque es lo otro, nos da una idea de esos estancos a los que yo me refería, como si te metes en un cajón y tienes que ser puro, y en el otro cajón tienes que ser puro en el otro sentido. Yo creo que no es así. Y por otro lado, hemos encontrado entrevistas de otros periodistas de la televisión y eso. Hace 2, 3 noches estaba yo viendo la entrevista de uno de esos locutores de la televisión, que por cierto, la verdad es que hacen gala de ignorancia, pero entrevistó a un masón que además es director de una orquesta y demás, y pues es una entrevista de esas que pretenden ser de divulgación científica y social, pero pues que hasta da vergüenza escucharlos, ¿no? Dicen una serie de barrabasadas. Por ejemplo, el señor músico presumió que lo que la masonería le ha dado a él como un gran blasón, como un motivo de gran orgullo, es que gracias a la masonería pudo estar presente con el señor Donaldo Colosio cuando vivía. Y pues, si ese es todo a lo que yo puedo aspirar siendo masón, pues se me hace como muy poquito, ¿no? Entonces, entrando al siglo XIX, esta lucha entre liberales y conservadores nos va llevando de tumbo en tumbo durante unas presidencias de la República, si hablamos ya a partir de 1821, cuando ya se crea la nación mexicana, ya hay la constitución y demás, comienza a haber gobiernos liberales y gobiernos conservadores. Y en mi opinión, desde mi punto de vista, que por supuesto no es con la experiencia de ustedes los historiadores, pues estos movimientos no existían con partidos políticos, no se habían inventado los partidos políticos, pero sí estaban las logias, y había logias liberales que colocaban su pensamiento liberal en acción,
y otras logias conservadoras que también colocaban a sus personajes y se apropiaban del gobierno durante una temporada. ¿Cómo me podrían ayudar a explicar esto? Bueno, híjole. Bueno, a mí me gustaría... Maestro. Me gustaría retomar el concepto de soberanía, porque es muy importante. Es un concepto que viene desde la Edad Media, desde la época de Alfonso X el Sabio, que plasma precisamente que cuando falta la autoridad, en este caso el rey, la soberanía recae en el pueblo. Pero hay que entender algo muy importante, que para esta época de 1808, cuando Francisco Primo de Verdad y Ramos y los miembros del ayuntamiento, que son abogados, son criollos, ellos plasman esta idea ante la Real Audiencia de no hay rey, no hay autoridades, no hay virrey, tenemos que llevar a cabo elecciones para elegir autoridades legítimas. Entonces, la soberanía recae en el pueblo como su depositario para después devolvérsela al rey cuando recupere su estado, pero lo que es muy importante es que recae en la representación del pueblo, y esa representación del pueblo es el ayuntamiento de la Ciudad de México y sus miembros. Entonces, obviamente, como son personajes que están buscando cambios, originalmente autonomía de España, no independencia, aunque seguramente Primo de Verdad y Talamantes tenían ya la idea de independencia, y esto lo refuerzo yo por el hecho de que fueron los únicos dos personajes que perdieron la vida. Entonces, ya los podemos considerar liberales porque están buscando cambios, y los demás están pugnando porque se mantengan las cosas como hasta entonces, pues el viejo régimen. Los podemos llamar conservadores, ¿sí? Entonces, creo que es muy, muy importante este movimiento autonomista de 1808, porque ya de él se desprenden estas ideas. Si bien no existe la masonería instaurada en la Nueva España, sí se manejan conceptos políticos, liberales, conservadores, que más adelante, con el establecimiento de las logias masónicas, pues van a dar pie para que surjan los partidos políticos ya avanzado el siglo XIX. Más bien en el siglo XX, ¿no, maestro? Más bien en el siglo XX. Sí, bueno, XX. ya inicios del siglo XX, claro, pero se empieza a perfilar, ¿no? No existe el concepto de partido político, pero ya el manejo de estas ideas políticas sobre todo, y de que la vida de estos personajes está enfocada en la política nacional, pues ya lo podemos tomar como un antecedente directo de lo que serán los partidos políticos. Ahora, de hecho, ya como partido, el Partido Conservador existe ya como partido desde 1852. Desde 1852, la cabeza del Partido Conservador era Lucas Alamán en ese momento. Y estaba ahí José María Tornel y otros personajes muy brillantes, muy, muy metidos en la cuestión política nacional, que ya estaban, ya eran personas mayores y que además habían sufrido ya varios descalabros políticos y que habían mudado su pensamiento. Ellos ya se consideraban un partido como tal, el Partido Conservador. El que tardó un poco más en consolidarse como partido tal vez es el Partido Liberal, porque ese era más bien un movimiento ideológico que además tenía un montón de matices, porque como ya lo mencionaste, Rafa, no es lo mismo un liberal radical, en francés, un sans-culotte, o sea, tal cual, que un liberal, un sin calzones, ¿no? Le llamaban en Francia, y aquí lo traducen tal cual, un sans-culotte, que era un liberal radical, que un liberal moderado. A mí me gustaría matizar esta situación. Conforme fue avanzando el movimiento de independencia, ya lo mencionó el maestro Fernando, el movimiento de independencia comienza con una conspiración de carácter liberal. Después esa conspiración se rompe, se fragmenta en dos ideas diferentes: los que quieren seguir por el lado autonomista, López Rayón, y los que ya están pensando ahora sí abiertamente en una separación completa de España, Morelos. Y después avanza el movimiento, entra en un espacio, en un impasse, en una pausa larga. El movimiento incluso yo sostengo que está a punto de morir. Lo mantiene medio vivo el movimiento de Javier Mina, que viene con Fray Servando Teresa de Mier, por cierto. Exactamente. Por cierto, Fray Servando y Mina se conocieron
en una logia masónica en Londres que se llamaba Logia Lautaro o de los Caballeros Racionales, y ahí se pusieron de acuerdo. Se dice que en esa Logia Lautaro también estaba José San Martín, que también estaba Simón Bolívar, estaban los libertadores de América reunidos ahí con estas ideas de liberalismo, con estas ideas de cambio, de transformación y de separación del Imperio Español, que se traducían después en todas las revoluciones de independencia de la América. Esto lo mantiene vivo el movimiento, pero después cae en un letargo tal que tiene que suceder otra cosa en España para que el movimiento tenga su conclusión, como bien lo dice el maestro Fernando, como una farsa. En España, los liberales que habían apoyado originalmente a Fernando VII y que lo habían hecho regresar al poder, y cuando regresó le entregaron la Constitución de Cádiz, le dijeron: Su Majestad, aquí está la Constitución, usted va a gobernar con esto. Y él se negó, él como buen monarca absoluto se negó y entró en un proceso de lucha contra los liberales españoles que terminaron ganando en 1820 y obligando a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz. Si el rey jura la Constitución de Cádiz, que es de carácter liberal, todos los virreyes en todos los reinos y en todos los virreinatos del Imperio Español lo tienen que hacer, y esto ya no les conviene a las clases privilegiadas, a los aristócratas en la Nueva España, y es entonces cuando viene una segunda conspiración. O sea, el movimiento de independencia comienza con una conspiración liberal y termina con una conspiración conservadora, que es: vamos a hacer la independencia, pero ya no con fines liberales, sino con fines de conservar los privilegios que ya tenemos y que esta Constitución nos está quitando. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de la lucha permanente entre liberales y conservadores, que se va a traducir en lo que vendrá después, en la formación primero del Imperio de Iturbide y posteriormente de la República Federal de 1824, que es justamente primero el conservadurismo y posteriormente el intento de liberalismo, muy tibio al inicio, porque este primer liberalismo no se atreve, por ejemplo, entre otras cosas, a declarar que hay libertad de cultos, que es como una condicionante del liberalismo, sino que respeta la idea de que la única religión, digamos, aceptada en la Nueva España, bueno, ya no Nueva España, en México, es la religión católica. La de José María Morelos y Pavón. Tal cual, así es. Querías agregar algo, Fernando. Sí, que es importantísimo lo que menciona Alejandro. Esta logia Lautaro surge en Cádiz, porque precisamente hay muchos miembros de esta idea de buscar independencia, que es la idea esencial al fundar esta logia, que de Argentina, de Quito, de Chile, de Perú, van a estudiar o hacer alguna cuestión, miembros distinguidos de la sociedad criolla, van a España, se encuentran allá, y en Cádiz van a fundar esta logia. Es una logia fundada por americanos y que su idea esencial es buscar la independencia. Ya después se traslada a Londres, donde precisamente Fray Servando va a entrar en contacto con Javier Mina, lo va a convencer de que venga a combatir el absolutismo de Fernando VII y a buscar la independencia de la Nueva España. Y es lo que reactiva la guerra, porque después de que cae Morelos, pues todo está bajo control de los realistas. Todo, absolutamente todo. Desgraciadamente dura muy poco este refuego que encabeza Javier Mina, junto con Pedro Moreno, que es de los pocos novohispanos que lo apoyan, aproximadamente medio año, y todo vuelve a quedar exactamente igual. Agustín de Iturbide se tiene que retirar de la política un tiempo porque es acusado por ahí por malversación de fondos, no le demuestra nada, y va a fraguar un plan de independencia él individualmente. Después se lleva a cabo esta conjura de la profesa precisamente porque ante el triunfo de la Constitución de Cádiz, que tiene que jurar Fernando VII y que no le conviene al clero, a la milicia, al rey, a las autoridades que están aquí en la Nueva España, pues dicen: es que no es posible, esta Constitución nos afecta, y la única manera de conservar, mantener nuestros privilegios, ironías de la vida, es independizarnos. Algo que estuvieron combatiendo durante 10 años, ahora es la vía para que ellos mantengan sus privilegios, y a través de esta conjura de la profesa, se designa Agustín de Iturbide
para que lleve a cabo este plan, pero él va a llevar su plan que ya tenía muy bien trazado, y es cuando inicia su campaña. Finalmente se entrevista con Vicente Guerrero obviamente acepta la idea de ya independizarnos, va a llegar, no es virrey, es jefe político superior porque la Constitución de Cádiz desconoce el cargo de virrey, Juan de O'Donoghue, un liberal español que dice, pues, es que ya está todo puesto para que se independice la Nueva España. Entonces es un triunfo de los liberales españoles que ayudan a que se consiga la independencia, pero desafortunadamente Agustín de Iturbide, cuando traza este plan de Iguala, hay una cláusula por ahí que establece que se va a solicitar que quien venga a gobernar el imperio mexicano sea Fernando VII, o sea, claro, para que todo siga igual. Claro, Fernando VII no aceptó, y ya en los tratados de Córdoba, otra cláusula por ahí dice que en caso de que no acepte Fernando o algún miembro de la familia real, las Cortes convoquen para designar al gobernante, y es cuando se elige a Agustín de Iturbide como emperador de México. O sea, claro, para mí es una auténtica farsa para que se mantengan los mismos privilegios, los mismos hombres gobernando, y ya después pues va a ser un polvorín México. Lo que después podríamos ya bautizar como gatopardismo, es decir, cuando aparece la novela de Gato Pardo, ya se dice cambiar todo para que no cambie nada. Les comento esto, digamos, están ustedes ahorita situándose más o menos en los años 1820 y quizás hasta 1824-25, la Constitución y el nacimiento del país. En 1825 sale, para gloria de nosotros, nace el rito nacional mexicano, que es un rito absolutamente liberal, progresista, tan liberal y tan progresista que se echa al mundo encima al declarar que las mujeres tienen igualdad de derechos que los hombres. Esto estamos hablando en 1825, cuando todavía ahorita en 2021 o 2022 todavía hay mucha gente que no lo acepta. Imagínense ustedes lo que ocurría poner estas ideas en 1825. Bueno, surge el rito nacional mexicano, y prácticamente yo diría que un tercio del siglo XIX, a partir del 25 y 30, 55, 60, 70, hasta 1870 probablemente, es un tiempo prácticamente dominado por las ideas del rito nacional mexicano. Y ahorita que ustedes mencionan a las logias Lautaro, en Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, pues el equivalente al rito nacional mexicano son las logias Lautaro y las logias lautarinas, que hasta la fecha tienen un gran impacto en la vida política y social de aquella región de América. Así que pues vamos viendo un paralelismo. Pero luego, como bien decía Fernando, la conspiración de Querétaro pues da nacimiento al movimiento de liberación y todo esto. Después hay otro movimiento conspiracionista de regresar por los viejos fueros. Y ese movimiento, que por supuesto no ocurre a las 4 de la tarde del día tal y tal, sino que es un proceso que se va dando a través de los años, pues desemboca en lo que podría yo llamarle ya así directo el porfiriato, que es el pleno ejercicio del conservadurismo. Conservadurismo que hasta la fecha pues tiene muchos suspirantes, pero en ese caso como que el péndulo masónico da el otro golpe. Después de estar con el poder dominado por el rito nacional mexicano, regresa al rito escocés durante el finales del siglo XIX. ¿Es más o menos en la visión de ustedes como historiadores, coincide este aspecto? Bueno, según yo recuerdo, cuando llega Juan O'Donoghue, que es un liberal español, que es masón, se establece la Logia del Sol. Él junto con su médico, ahorita no recuerdo el nombre de su médico porque murió desgraciadamente Juan de O'Donoghue, pero impulsa esta creación de esa Logia del Sol, su médico. Y, ¿qué anda mi gatita? Asómate por ahí. Hacemos a un lado. Muy bien. Esa gatita no estuvo de acuerdo con tu teoría, mi querido Fernando. Y era un rito escocés. Entonces, y son liberales. O sea, es curioso, ¿no? Que pues la primera logia que se funda, precisamente cuando nos vamos a independizar, la funda Juan de O'Donoghue junto con su médico, es de corte escocés y liberal. Ya después, en 1822, con la llegada de
Joel Poinsett, se va a establecer el rito yorquino, donde va a participar Vicente Guerrero, vienen las elecciones, triunfan los escoceses porque Guadalupe Victoria, Fray Servando Teresa de Mier pertenecen a esa logia del sol escocesa, y ya después, cuando se llevan a cabo nuevas elecciones, que se vuelve a colocar como candidato a Vicente Guerrero, que pierde la elección, se da el motín de la Acordada, y entonces pues ya se establece un presidente más del rito yorquino, y es cuando prácticamente inicia la pugna entre estos dos ritos. Digamos que en ese caso estaríamos hablando ya de personajes físicos, estaríamos hablando por un lado Vicente Guerrero y por el otro lado Nicolás Bravo. Sí. Así es. Y en el aspecto intelectual, pues como decía hace ratito Alejandro, Lucas Alamán, y en contraparte de Lucas Alamán, pues no solo uno, creo que tenía muchos. José María Luis Mora. Pues digamos que sería como personaje. José María Luis Mora. El que encarna todo el movimiento anti-Lucas Alamán. Por ahí nos vamos, estamos ya hablando más o menos que 1860, ya con Benito Juárez. Un poquito antes todavía, estamos en la primera mitad del siglo XIX. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo el maestro Fernando. A él le parecía muy curioso que esta primera logia, que era de rito escocés, que tradicionalmente lo asociamos con el conservadurismo, y que era fundada por personajes liberales. A mí me gustaría abundar sobre esto porque la pugna como tal entre el liberalismo como lo conocemos hoy y como nos lo enseñan hoy, y conservadurismo como lo conocemos hoy y nos lo enseñan hoy, comienza ya hacia la mitad del siglo XIX. Al principio todo el mundo está como buscando un acomodo, como siempre sucede cuando algo es nuevo, ¿no? Por ejemplo, el que nos acaba de decir el maestro Fernando. Otro ejemplo, cuando estamos hablando de liberales y conservadores, los liberales son los que quieren establecer estos cambios, pero la diferencia entre los conservadores no es que los conservadores, estos primeros conservadores de la primera mitad del siglo XIX, no es que ellos no quieran cambiar. La diferencia es muy sutil. Los liberales dicen, tenemos que hacer los cambios y los cambios urgen, tiene que ser rápido, tiene que ser acelerado, porque de otra manera no podremos lograr la consolidación de la nación. En cambio, los conservadores esgrimen sus propios argumentos y dicen, no puede ser tan rápido, sí tenemos que cambiar, obviamente, pero los cambios rápidos, los cambios acelerados provocan inestabilidad. Y en este momento el país es un país recién nacido, está a merced de las grandes potencias como lo estuvimos toda la primera mitad del siglo XIX, y necesitamos un gobierno, un Estado que sea fuerte. Y para que un gobierno sea fuerte no puede haber cambios tan rápidos, tiene que haber cambios paulatinos, tiene que haber cambios moderados, tiene que haber cambios que no afecten la estabilidad y podemos aprovechar, decían los primeros conservadores, las instituciones fuertes a las que ya estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Y entonces, poco a poco vamos introduciendo estos cambios. Yo quisiera mencionar que por ejemplo, en América Latina hubo un caso que se parece mucho al de México, pero es como la antípoda. Lo que sucedió aquí en México sucedió completamente lo contrario en Chile. Mientras aquí los cambios se quisieron meter así a rajatabla rápidamente los liberales y la lucha contra los conservadores, en Chile desde el inicio se estableció una república centralista en donde los cambios se fueron dando poco a poco, y es hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando comienzan a introducirse reformas liberales. Es una cosa bastante interesante y también tiene mucho que ver con las logias lautarinas que tú mencionabas, Rafa. Entonces, Alex y Fernando, ¿qué creen? Nos fuimos tan lentos en el tiempo que apenas vamos con medio siglo y ya se nos acabó una hora. Imagínense, compactar un siglo completo en una hora hubiera sido una velocidad mayor. Yo les quiero suplicar, Alejandro y Fernando, ¿les parece que hagamos compromiso con nuestro público de retomar el tema y que nos reunamos en 2 o 3 semanas adelante?
¿Tendrías tiempo, Fernando, de acompañarnos? claro. ¿Tendrías tiempo, Alex, de acompañarnos? Porque Puesto, mira, Rafa, puesto. estamos Sí. más o menos a mitades del siglo XIX, 1850. Nos falta hablar de personajes importantísimos. Mencioné apenas un señor llamado Benito Juárez, pero creo que él representa todo todo un movimiento, todo un grupo de personajes importantísimos. Y yo no quisiera desperdiciar la posibilidad de contar con ustedes, su talento, su cultura, su experiencia como historiadores y preparar una nueva charlita, quizá unas 2 o 3 semanas. ¿Les parece bien, Alex y Fernando? Correcto, Sí. correcto. Nos organizamos para invitar a nuestro público. Nos habló Claudio Héctor Serna, dice Héctor Serna Sarrelague, o algo así anoté aquí. Gracias por compartir conocimientos, les envío un abrazo fraterno, salud, fuerza y unión. Claudio Héctor, te mandamos un saludo con mucho cariño, te devolvemos el abrazo. Y nos habla nuestro querido hermano Joel Gutiérrez, dice usted un deleite escucharlos. Junto con mi querido hermano Alex, fue una noche de charla perfecta. Joel, es un honor para nosotros. Pues estamos terminando, Fernando y Alejandro. ¿Quieren despedir con algún comentario así muy rápido? No sé, un minuto, una cosa así para cerrar nuestra charla de hoy. Alex, te escuchamos con un cierre de tu intervención. Bueno, pues lo único que tendría que decir que, bueno, para empezar fue un honor estar aquí otra vez y estar compartiendo micrófonos contigo, Rafa, con el maestro Fernando. Esto fue una charla muy, muy, muy nutritiva y espero que, pues bueno, ya hicimos el compromiso que se repita pronto y que continuemos con lo que nos faltó bastante. Esto es un tema muy largo. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo, Alex. Fernando, querido, te agradezco mucho tu presencia, tu apoyo, tu talento, tu cultura. ¿Quieres despedir con algo para terminar nuestras charlas de hoy? Sí, primero que nada, agradecerles la oportunidad de participar con ustedes en este extraordinario programa tan ameno, tan rico, conocer a Alejandro. Y pues sí, Un quisiera gusto. yo terminar precisamente con esta frase: la soberanía recae en el pueblo. Una extraordinaria frase que, por cierto, está absolutamente vigente en nuestros tiempos. Muchas gracias, sí, merece un aplauso. Fernando, te quisiera suplicar, antes de terminar nuestro programa, que agradezcas en nombre de nosotros a Palabra de Clio, porque gracias al señor Chong nos hizo favor de conectar contigo y tenemos la posibilidad de contar con ustedes y suplicarles a ustedes allá en Palabra de Clio que pudiéramos invitar a algunos de los autores de una extraordinaria colección que nos ha servido como los libros de consulta. Hay una colección que se llama 300 años, se refiere a la masonería, y hay muchos autores que fueron desmenuzando la historia desde el punto de vista no tanto masónico, sino de la historia universal. Entonces yo te quiero agradecer mucho la presencia de Palabra de Clio, agradecerle al señor Chong su intervención, sus posibilidades, y suplicarles si nos pueden conectar con algunos de los autores de esta extraordinaria colección para que sigamos enriqueciendo estas charlas y en un futuro inmediato podamos seguir hablando con nuestros amigos internautas. Vamos a coleccionar todos los comentarios y todas las propuestas y en la próxima ocasión la ponemos en la mesa. Fernando, te agradezco muchísimo. Alejandro, un abrazo con mucho cariño. Estamos Un abrazo fraterno. prontos a vernos. Recuerden, están invitados cordialmente a nuestra cena de solsticio que va a ser el 25 de junio. Entonces ya correremos las invitaciones entre todo el gremio masónico. Que tengan la mejor de las noches, la mejor de las semanas. Yo soy Rafael Maldonado, los espero el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en vivo por Facebook. Que tengan una semana extraordinaria. Muchas gracias.